vale que ustedes y manifiesten sus dudas ahorita que nos toque hablarlo, que nos toque discutirlo. Más sin embargo, el día miércoles que nos vimos, pues bueno, estuvimos hablando acerca de los leucocitos, ¿no? Por ahí estuvimos revisando las causas y disminución de cada uno de los leucocitos. Me llama la atención justamente, por ahí ustedes sabrán que el próximo jueves y viernes, no sé si han ustedes tenido la oportunidad de revisar la jornada que se va a realizar de manera virtual, que vamos a participar varios médicos de ahí de la facultad con diferentes temas en cuestión de animales de producción, es decir, ovinos, caprinos y bovinos. Vamos a hablar diferentes temas. Por ahí en el Facebook de la escuela viene el programa, es jueves y viernes, para que se va a transmitir, me parece, por el canal de YouTube WAPJO y la otra por el Facebook Live de la escuela, ¿no? Entonces, más tarde subirán cómo va a ser la mecánica, porque en la convocatoria viene que hay un costo. No sé ahorita cómo lo vayan a manejar, pero esténse pendientes en la página cuáles son las indicaciones que nos van a dar. Entonces, en eso van a presentar tenemos invitados a maestros de la UJAT, que es de la Autónoma de Tabasco, y tenemos también invitados a 2 doctores de la Universidad de Colombia. Entonces, se les hace la invitación para que ustedes puedan participar. Les digo, estén pendientes del Facebook de la escuela, ahí va a aparecer algunas indicaciones de cómo pueden accesar o cuál va a ser la mecánica, pero la convocatoria, de hecho, se sacó desde creo que hace como 2 semanas, entonces es importante que aprovechar esta que va a estar de manera virtual y pues aprender cosas temas de su interés, más ustedes que ya están pues más para allá que para acá, entonces ya en sexto semestre pues ya tienen algunos temas en particular y 2 pues temas que ya revisaron y que van a reforzar las materias que ya llevaron hasta ahorita e incluso van a darles un panorama incluso de materias que van a llevar más adelante en la carrera. Entonces, creo que es de bastante importancia que ustedes acudan, ¿no? Y justamente les hago esta invitación porque pues me va a tocar participar a mí, voy a hablar con el tema de FAMACHA, como una alternativa de diagnóstico en anemia en los rumiantes, más sin embargo vamos a platicar diferentes variaciones que podemos encontrar, correlaciones, validación de esta técnica que se utiliza a lo mejor de manera rutinaria o la han de haber escuchado, y pues justamente hablando de eso, de esta manera introductoria, pues acuérdense que también justamente el doctor Cuellar, un doctor que ha trabajado mucho en parásitos en México, en diferentes climas, trópico, húmedo, templado, etcétera, pues justamente hace efectos de correlación de parasitosis con conteo de eosinófilos. Entonces, con esto reafirmo prácticamente cómo es importante un conteo de leucocitos que les va a manifestar incluso a nivel productivo la capacidad de tener la importancia o el grado de parasitosis, ¿no? Ahorita se utilizan ya muchos términos de resistencia, resiliencia, por algunas razas, incluso en diferentes especies. Entonces, creo que es importante estos conteos, muchos de los artículos que estoy revisando, es que hablan de un conteo incluso o lo relacionan con pruebas de laboratorio. Es decir, la FAMACHA es una técnica de campo que ustedes la pueden hacer, pero justamente hay que comprobar o validar qué tanto nos puede hacer o nos puede dar una correlación del estado parasitario del animal, más allá de una cuestión a lo mejor de desparasitación, sino también de conocer cuáles son las ventajas o desventajas de utilizarlo, cuándo nos sirve e incluso en qué etapa productiva utilizarlo debido a que diferentes factores inmunológicos y factores ambientales y factores del mismo parásito pues pueden alterar la presentación de la parasitosis. Entonces, muchos autores ya hacen correlación de la FAMACHA con la medición de un hematocrito, con la medición
de un conteo leucocitario con la medición de o diferencial leucocitario, es decir, que el leucocito se está movilizando ante parasitosis demasiado extremas, parasitosis moderadas o parasitosis bajas, ¿no? Entonces, no nada más valorar algún número de huevos por gramo de heces, sino también correlacionarlo con el estado inmunológico del animal, justamente en la fase de parasitosis. Entonces, más allá de decir, bueno, voy a desparasitar a tal animal y a tal animal, pues que sea una desparasitación correcta con el efecto que nosotros deseamos, más no nada más por cobrar o únicamente generar algún costo que a lo mejor no era necesario en ese momento, ¿no? Y justamente vamos a hablar de en qué etapa realizarlo, en qué etapa nos va a dar mayor efecto y pues cuáles son las técnicas con las cuales lo debemos hacer. Entonces, va a estar interesante y pues voy a hablarles de los eosinófilos también en esa plática, entonces va a estar interesante. Ok, entonces vamos a continuar con lo que nos quedamos la última clase, que es lo que son los leucocitos. Por ahí ustedes sabrán que ya hemos hablado de las diferentes conteos, ¿no? De las diferentes formas de cómo vamos a llamar a cada una de las alteraciones. Y recuerden que pues esto prácticamente les sirve a ustedes para poder saber cuál es la nomenclatura que utilizamos, es decir, leucocitosis, linfopenia, linfocitosis, eosinofilia, basofilia, monocitosis, todos estos términos que ustedes ya tienen que empezar a utilizar porque son los términos correctos, ¿no? Y de hecho, creo que nos quedamos hasta, no me acuerdo bien, creo que acá, si no mal recuerdo, creo que sí, si no, reafírmenme que nos quedamos hasta acá en inflamaciones, ¿así? ¿Alguien? Sí, profa, creo que ahí nos quedamos. Ok, entonces, hablábamos de la neutrofilia como una alteración en donde los neutrófilos aumentan su concentración en sangre periférica, ¿no? Estamos hablando que este aumento de neutrófilos, pues nos está indicando básicamente tres causas, ¿no? ¿Cuál es nuestro reto? Pues identificar exactamente cuál de las tres causas es la que nos está provocando el aumento de neutrófilos, ¿no? Si bien es cierto, platicábamos la clase anterior de la fisiológica, que podemos tener neutrofilas fisiológicas, ¿cómo detectarlas? Bueno, ¿cómo la voy a detectar? Normalmente la causa de una neutrofilia fisiológica está generada por algún estrés agudo, ¿no? Una movilización ligera, transitoria de los neutrófilos. Acuérdense que dijimos que tenemos un compartimiento marginal y tenemos un compartimiento circulante. Entonces, cuando nosotros colectamos la muestra, generalmente nos traemos los neutrófilos que están en en el compartimiento circulante. Cuando tenemos una neutrofilia fisiológica, por un efecto de catecolaminas, como o noradrenalina, adrenalina, todas estas sustancias, ¿sí? Nos habíamos quedado más adelante en linfocitosis. Bueno, pero eso sirve como una recapitulación, ¿no? Ah, bueno, está bien. Ok. Entonces, nada más para recomendar. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque en linfopenia, más adelante, vamos a hablar del estrés, ¿no? Entonces, es importante entender o recapitular nuevamente estas y clasificar cuándo es agudo y cuándo es crónico, ¿no? Entonces, la fisiológica, como decíamos, los del compartimiento marginal, pues por el efecto de estas sustancias transitorias, se despegan y por eso podemos encontrar este incremento de neutrófilos, ¿no? La segunda, la que decíamos de los glucocorticoides, llámese endógenos o exógenos, aquí si ustedes le pueden añadir glucocorticoides endógenos y exógenos, me refiero al efecto del cortisol, que es el endógeno, y exógeno, pues la aplicación de algún corticosteroide como prednisona, dexametasona, metilprednisolona, eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen la familia de los glucocorticoides? Endógenos o exógenos, lo que hacen son estabilizadores de membrana y entonces lo que hacen es impiden que se adhieran los neutrófilos y que impidan la migración a los tejidos. Entonces, todos los que se van liberando de médula ósea se quedan en circulación periférica, perdiendo la capacidad de poder migrar a otros tejidos, ¿no? Entonces, el uso de los glucocorticoides, por eso tiene que ser manejado de manera correcta,
porque incluso si no los manejamos de manera correcta puede tener efectos secundarios negativos, ¿no? Normalmente ustedes los aplican pues con antiinflamatorios, desinflamatorios, inmunosupresores, cualquiera que quieran tener el efecto. Ustedes saben, tiene una posología ideal y tienen un número de días a aplicar con el objetivo de no alterar estos mecanismos, ¿no? Entonces, por eso es importante cuidar eso. Y por último, la inflamación, bueno, eso es más que conocidísimo, ¿no? Que ustedes sabrán que bajo las diferentes procesos inflamatorios, pues tenemos que saber que en un proceso inflamatorio generalmente agudo, vuelvo a repetir, que ustedes ya han de haber visto y van a ver, si no es con la maestra Ángeles, conmigo, creo, los tipos de inflamación que podemos encontrar, ¿no? Es decir, siempre a nosotros, ¿qué te oferta más un hemograma o un leucograma? Pues bueno, que puedes clasificar el tipo de inflamación, ¿no? Si no hacemos un hemograma, la inflamación la podemos tener limitada. Cuando nos llevan al paciente, pues normalmente si vemos un aumento, pero hay inflamaciones internas, inflamaciones que no las estamos viendo, pero el hecho de no verla físicamente no significa que el paciente está iniciando una respuesta inflamatoria. Es decir, generalmente nos llevan al paciente cuando esta inflamación ya está sobreexpresada, ya se salió de control y entonces es cuando nosotros tenemos que abordar, ¿no? Pero no es necesario que llevemos a nuestro paciente a una inflamación extrema para poder evidenciarla. Si no hay inflamaciones internas, por ejemplo, los cólicos, ¿no? Los cólicos en caballos, pues normalmente, pues ya vemos la manifestación de que el caballo se está tirando del dolor, ¿no? Cuando probablemente, de manera inicial, cualquier cambio de comportamiento, cualquier cambio de alimentación, puede ser un iniciador o desencadenante para iniciar un proceso inflamatorio. Entonces, muchas enfermedades ya las diagnosticamos justo cuando la inflamación se sale, con opiometra, por ejemplo, o sea, ya la diagnosticamos cuando se está saliendo la pus de la vagina, ¿no? Y en muchas enfermedades así sucede. Entonces, normalmente hay que clasificar la inflamación. Por ahí ustedes seguramente el semestre pasado vimos supurativa, piogranulomatosa, purulenta, bueno, supurativa, linfocítica, eosinofílica, todas pueden ser de acuerdo a la célula que está participando. Entonces, la ventaja del hemograma es que pues nos va a decir qué tipo de inflamación, si es aguda, si es crónica, si es localizada, si es sistémica, si es crónica activa, si se está respondiendo a la médula ósea o no. Entonces, esa es la ventaja de la inflamación. Entonces, en el caso de la neutrofilia, chicos, generalmente vamos a tener neutrofilia cuando son inflamaciones agudas. Agudas, es decir, rápidas, de corta duración, en donde pues los neutrófilos aumentan en sangre periférica porque la médula ósea recibió una indicación que liberara los neutrófilos que están en stock, ¿no? En médula ósea, que se liberen porque se indujo, se estimuló una respuesta inflamatoria y entonces son reclutados para ser reclutados en circulación periférica y más adelante migren al sitio de lesión, ¿no? De manera contraria, podemos encontrar neutropenia, y en el caso de la neutropenia, vean también, pues sin embargo, se puede relacionar a un proceso inflamatorio también, como veíamos en el último punto, pero vean, aquí ya tenemos una inflamación severa. ¿Cómo estamos categorizando la inflamación? Pues de acuerdo a su severidad, ¿no? En neutrofilia a lo mejor puede ser inflamación aguda ligera, ¿no? Una inflamación muy, muy, muy ligerita, en la diferencia de una neutropenia que les puede sugerir animales con inflamación severa a aguda. O sea, vean, les está clasificando la severidad y les está clasificando el tiempo, ¿no? Entonces, los neutrófilos generalmente participan en procesos agudos debido a que son la primera línea de defensa. Entonces, vean cómo les puede diferenciar un conteo de neutrófilos entre una inflamación severa, moderada o ligera, y esto por supuesto que les representa a ustedes un tratamiento ideal o que les ayuda a establecer un tratamiento para poder salvar al paciente. Entonces, otras causas de neutropenia, pues disminución en la producción donde la médula ósea, o sea que la médula ósea no esté produciendo. Generalmente esta causa pues se dan por problemas a nivel medular, alguna atrofia medular, en donde ya los precursores de neutrófilos pues ya se están muriendo y por eso no llegan a circulación periférica, ¿no? En segundo lugar, aumento del consumo de neutrófilos, que esto va relacionado prácticamente con el proceso de
de la inflamación, pues ¿quién los consume? Pues el proceso inflamatorio, ¿no? Cualquier proceso inflamatorio va a consumir neutrófilos, el problema es saber, pues, si está consumiendo más o menos, es decir, si la demanda de neutrófilos para convertir la inflamación, para participar o inducir la inflamación es mayor en comparación de la producción, ¿no? Entonces, en ese desequilibrio el animal puede complicarse en decir, estoy demandando más células de las que estoy produciendo, y es justamente ahí donde muchos signos clínicos o muchas manifestaciones clínicas se complican, ¿no? Y es donde el animal puede morir, por supuesto. Y pues por último, vean desvío de neutrófilos del compartimiento circulante al marginal, ¿no? Es decir, aumenta la marginación. Este punto es muy poco probable, muchas de las veces no podemos idear esta causa. La causa mucho más común de neutropenia, en primer lugar, pues es procesos inflamatorios severos agudos, y en segundo lugar, pues tendríamos una disminución en la producción. La causa número 1, casi siempre la neutropenia, nos va a estar dejando una inflamación aguda. También veíamos por ahí la eosinofilia, que dijimos que va a participar en enfermedades parasitarias. Acuérdense que de lo que les platicaba ahorita, ¿no? Justamente de los parásitos, ahorita que les voy a hablar de parásitos gastroentéricos, hematódos, ¿no? Donde podemos tener una eosinofilia o una eosinopenia, dependiendo. La eosinopenia dijimos que normalmente en México no la valoramos porque pues el valor mínimo de referencia es 0, ¿no? En algunos estados, por ejemplo en Tabasco o en demasiados lugares donde hay demasiado calor, este valor de referencia cambia, entonces sí pueden encontrar eosinopenia. ¿De qué va a depender? Pues al lugar donde ustedes se vayan a ir, el norte, el sur de México, siempre asegúrense de comparar su valor de eosinófilos con los valores de la región, ¿no? Para poder clasificar el tipo de alteración leucocitaria. También dijimos en hipersensibilidad tipo 1, en neoplasias, pero las causas más comunes son enfermedades parasitarias y reacciones de hipersensibilidad tipo 1, y por ahí les hablaba de la degradación tisular, ¿no? Que aunque no viene acá, les pedí que la añadieran, porque la degradación tisular es justamente cuando el proceso inflamatorio se está llevando a cabo en un sitio, pues también pueden reclutar a través de las interleucinas que generan la inflamación. Por ahí la interleucina 5 puede estimular la llegada de eosinófilos y por lo tanto lesionar o degradar células que se encuentran adyacentes o cerca del lugar de inflamación, ¿no? Bueno, eso ya lo vimos, ya les expliqué. Vasofilia, la vasofilia justamente se comporta de manera igualitaria que los eosinófilos. Entonces estamos hablando que la vasofilia prácticamente se ve más reflejada o se ve un poco más, ¿cómo se pudiera hacer más frecuente encontrarla en animales como los reptiles y los peces, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un mayor porcentaje de basófilos y entonces podemos observar esas alteraciones un poco más marcadas. Mas, sin embargo, en animales domésticos es poco probable encontrar basofilia, es muy difícil encontrarla, de hecho, nunca casi lo encontramos, y si en algún momento pudiéramos llegar a detectarla, pues bueno, las causas son muy semejantes a las de eosinofilia, como de hidrofilariasis también, incluso, como les comentaba, la vasopenia también es inexistente, porque el valor mínimo de basófilos en mamíferos, es decir, en especies domésticas, es 0. En el caso de reptiles y peces se comporta diferente, ahí sí podemos encontrar vasopenia, y normalmente son por causas relacionadas a glucocorticoides o de algunos problemas inmunológicos. La linfocitosis por nomenclatura pues, es un aumento de los linfocitos en circulación periférica. En el caso de la linfocitosis, pues como hablábamos en inmunología, los linfocitos son células prácticamente representantes del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos pacientes con linfocitosis, aguas con la interpretación. Muchas de las veces me ha tocado ver que pacientes con linfocitosis, pues, ¡ay, qué bueno! Está muy bien su sistema inmunológico. No hay que caer en esos errores, porque vean que la linfocitosis se puede presentar también en problemas neoplásicos como el linfoma. Platicábamos de valores en la clase anterior, ¿no? Claro, la linfocitosis tiene que ser muy marcada, linfocitos muy incrementados para poder llevarnos a pensar en un linfoma, ¿no?
Sin embargo, también hay otras causas de linfocitosis, como ustedes observan ahí la fisiológica, que es por estrés agudo, por catecolaminas, ¿no? Donde se pueden liberar gran cantidad de linfocitos y entonces no tiene mayor relevancia más que fisiológica transitoria, es decir, solamente se ve esta linfocitosis durante el proceso de excitación del paciente y nada más. ¿Cuándo podemos tener linfocitosis? Bueno, cuando sacamos a pasear a un perro, cuando le tomamos la muestra en el laboratorio, es un estrés demasiado agudo y podemos generar linfocitosis. Entonces, motivo por el cual yo siempre les hago el hincapié de cuando tomamos una muestra, evitar lo más posible el estrés. Yo sé que es imposible tan solo de sacarlo de nuestras casas, tan solo de movilizarlo, pues bueno, desde ahí ya estamos generando un estrés, ¿no? Pero bueno, durante el forcejeo de la toma, pues por eso no nos gusta estarnos peleando con el perro, porque justamente nos puede dar alteraciones, como también lo vimos acá en la neutrofilia, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace unos minutos les hablé de la neutrofilia, también del estrés agudo. Entonces, prácticamente sucede lo mismo, ¿no? El segundo punto que ven acá dice estimulación antigénica, ¿no? Cuando nosotros tenemos pacientes con estimulación antigénica, estamos hablando que, pues, nos está diciendo que el sistema inmunológico está trabajando. Es muy común ver esta estimulación antigénica en pacientes recién vacunados, en pacientes que han sido inmunizados recientemente, y en donde, pues, sí podemos estar pensando que el sistema inmunológicamente, el paciente inmunológicamente está trabajando, ¿no? Solamente hay que tener cuidado en qué etapa, cuando a lo mejor no hay historia clínica de vacunación reciente, pues hay que ver la forma de detectar exactamente que probablemente el paciente está montando una respuesta inmunológica contra algo y hay que buscar que ese sea algo que está estimulando a mi paciente para poder generar esta linfocitosis. Entonces, si no hay antecedentes de vacunación reciente, digo, la causa podemos buscarla incluso a que está iniciando el montaje de una respuesta inmunológica, ¿sí? Y por último, pues leucemia bovina, que es súper poco frecuente. La linfopenia, bueno, en el caso de esta alteración, pues penia es disminución, y la causa número 1 es el estrés crónico. Causa número 1 de linfopenia es el estrés crónico mediado por corticosteroides, llámese endógenos o exógenos. Si ustedes aplican corticosteroides en pacientes, van a provocar linfopenia. Si tenemos pacientes estresados de manera crónica, es decir, por cortisol, vamos a generar linfopenia. ¿Por qué no es buena la linfopenia? Bueno, generalmente la linfopenia nos habla que son pacientes inmunosuprimidos. Por eso la aplicación de corticosteroides, vuelvo a repetir, tiene que ser regulada de acuerdo al efecto que deseamos, porque si no genera un efecto inmunosupresor. Y ustedes recordarán que también los corticosteroides lo utilizamos con un efecto o una dosificación inmunosupresora, ¿no? Entonces, ¿qué debemos pensar? Cuando yo estoy administrando corticosteroides, por supuesto que estoy inmunosuprimiendo, y lo vimos el semestre pasado, ¿no? Sin embargo, obvio, a veces hay situaciones que es inevitable aplicar corticosteroides, solamente, vuelvo a repetir, es dosificación y tiempo, ¿no? Pero, pues van a provocar linfopenia, ¿no? Tanto endógenos como exógenos. ¿Por qué? Porque generalmente los corticosteroides son linfolíticos, es decir, pueden romper, degradar las membranas de los linfocitos y romperlos, ¿no? Eliminarlos. Por otro lado, las infecciones virales también son muy frecuentes que van a desarrollar linfopenia. Ejemplo, moquillo y parvovirus son dos enfermedades que normalmente los pacientes van a manifestar linfopenia por la replicación viral y del tipo de respuesta que se genera en una infección viral, ¿no? Entonces, de hecho, muchas de las veces, como les comentaba, muchos médicos cuando me mandan una prueba de laboratorio, de repente me dicen, oye, nada más piden mis linfocitos, y muchas de las veces están sospechando de una enfermedad viral, ¿no? Y entonces esto les puede ayudar a correlacionar a ustedes si realmente el paciente está manifestando en sus leucocitos, alguna cinética que le esté sugiriendo o confirmando. Claro, solamente te sugiere enfermedad viral, y eso te puede dar a ti el panorama para mandar una prueba de ELISA, ¿no? Para mandar, esto es lo que te dice, ¿es viral sí o no? Entonces, generalmente eso es lo que utilizan los médicos. Sospecho están entre una enfermedad parasitaria o una enfermedad bacteriana o una enfermedad viral, ¿no? Entonces,
Su valor de linfocitos a los médicos les da mucha información. Linfopenia, seguramente es viral. Y entonces eso les orienta a decir, bueno, voy a mandar una ELISA para saber si es parovirus, voy a mandar una ELISA para ver si es distemper, ¿no? Entonces, sí les ayuda para poder determinar qué prueba diagnóstica complementaria les va a servir para confirmar su diagnóstico presuntivo, ¿no? Por último, también pérdida en líquidos, en kilotórax, por ahí han de haber visto con la maestra Menchaca, el kilotórax. Acuérdense que la acumulación de este líquido que normalmente tenemos en la circulación linfática, llamada kilo, y que puede haber ruptura del conducto torácico, y entonces se va a eliminar o va a caer al tórax este líquido blanco que se llama kilo, y el kilo es rico en linfocitos. Si ustedes toman una muestra, que hay pacientes donde el conducto torácico se rompe, el tórax se llena de este líquido, obvio son animales que no pueden respirar, que tienen dificultad respiratoria, y entonces nosotros hacemos una toracocentesis, es decir, funcionamos tórax, y vamos a obtener este líquido blanquecino llamado kilo, y entonces el kilo es rico en linfocitos, y por eso podemos también generar un tipo de reacción linfocítica que va a ser linfopenia. La monocitosis, por ahí también la monocitosis, es decir, el aumento de los monocitos, generalmente se genera la estimulación de estos monocitos en procesos inflamatorios crónicos, es decir, generalmente nos habla, los monocitos nos hablan de cronicidad, ¿no? Ahí les puse la palabra estrés. Sí, el estrés crónico, el estrés mediado por corticosteroides, es el que va a provocar que los monocitos se movilicen. En estrés agudo, como pues por catecolaminas, algo muy ligero, los monocitos no se van a movilizar. Únicamente el requisito para que se movilicen es en procesos crónicos, llámese estrés crónico, y como ven en el segundo punto, inflamación crónica. ¿Por qué es importante contar los monocitos? Porque les va a dar el periodo de estimulación entre agudo y crónico. Si hay monocitosis, el proceso es crónico; si no hay monocitosis, el proceso es agudo. Así de cuadrado es, ¿no? Sin embargo, en el caso de anemia hemolítica inmunomediada, bueno, sí se ha reportado, aunque es hemolítica aguda, es en la única enfermedad en la que podemos encontrar monocitosis, pero realmente la anemia hemolítica inmunomediada estamos viendo justamente el tiempo de lisis, pero previamente hay mucho tiempo de sensibilización, ¿no? Y ahora, ¿por qué les voy a hablar de inflamación? Si ustedes han de haber ya escuchado mucho este tema, tanto en hepatosistémica, en patogeneral, en inmuno, y nuevamente lo volvemos a tocar acá porque es un tema que nos aqueja mucho a nosotros y que pues tenemos que entender la inflamación para poder generar un tratamiento ideal. Para mí es triste cuando, y les digo, no voy a ventanear a nadie, pero para mí es triste cuando médicos que tienen mucho tiempo ejerciendo siguen utilizando de manera indiscriminada y sin ningún motivo los medicamentos antiinflamatorios. Por ahí en quinto semestre ustedes con su maestro de farma seguramente han de haber repasado muchos antiinflamatorios, ¿no? AINES, corticosteroides y muchos, ¿no? Y entonces siempre la pregunta que me hacen es, bueno, ¿cuándo lo debo aplicar? ¿Y cada cuánto? Digo, eso ya está más que escrito, ¿no? ¿Cuándo y cada cuánto? Pero realmente cada paciente se comporta diferente y muchos médicos quieren aplicar lo mismo del paciente anterior en cuando la inflamación puede ser de origen diferente y de comportamiento diferente. ¿Cómo voy a saber qué tipo de...? La primera pregunta que yo me tengo que hacer en un paciente, si refiere o sospechan que hay una inflamación, primero asegurarnos que exista, ¿no? Es evidente, hay pacientes que son evidentes los procesos inflamatorios porque presentan fiebre, porque a lo mejor presentan macroscópicamente pues enrojecimiento, dolor, aumento de tamaño, pérdida de la función, que son los indicadores inmediatos, ¿no? Pero hay procesos inflamatorios que no los podemos ver, que no podemos identificarlos y que únicamente o quizá una prueba de laboratorio es únicamente la forma por la cual lo pueden detectar. Hay veces, y créanme que hay médicos que cuando uno les interpreta un hemograma y les dice proceso inflamatorio, ellos se quedan con la duda, sí, o sea, tienen la duda, pero porque no la están viendo. Muchos creen que el hecho de no verla es que no hay, ¿no? Es que no siempre va a ser evidente porque
las células las tenemos que ver a nivel microscópico. Entonces, una vez que detectamos sí tiene inflamación, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué tipo de inflamación tiene? ¿No? La inflamación la podemos clasificar desde muchos tipos desde muchos tipos, ¿no? Ustedes ya han de haber visto que la maestra Menchaca acerca de los diferentes tipos a nivel patológico o histopatológico y que van de la mano con el tipo de inflamación que se presenta a nivel cinética en circulación periférica. No es que existan o que se contrapongan, simplemente tienen toda una línea, ¿no? Cómo lo vemos en tejido, cómo lo vemos en sangre periférica, ¿no? Vean, cómo lo vemos en médula ósea. Si se dan cuenta, la inflamación la podemos ver en 3 sitios. Médula ósea, circulación periférica, tejido. Son los 3 lugares donde los leucocitos o la inflamación la podemos ver manifestada. Es decir, cómo se está comportando el tejido, cómo se está comportando en circulación periférica y cómo se está comportando en la médula ósea. Y muchas de las veces nada más nos quedamos con el tejido, ¿no? Pues mientras esté inflamado, sí, pero ¿qué hay más atrás? ¿Cómo está circulación periférica? ¿Y cómo está la médula ósea, que es la mera productora? Entonces, esas son las 3 preguntas importantes que se tienen que hacer. 1, ¿tiene inflamación, sí o no? 2, ¿qué tipo de inflamación tiene? Y 3, ¿cómo están los compartimientos que participan en la inflamación, que es médula ósea, circulación periférica y tejido a donde se está induciendo el proceso inflamatorio? Por ahí también les pedí que hablaran de las desviaciones, ¿no? Y ahí observamos ese esquema que es desviación a la izquierda y desviación a la derecha. Si tienen problemas con la izquierda y derecha, bueno, ahí sí ustedes se la tienen que arreglar porque pues aquí está muy clara, ¿no? Desviación a la izquierda, como ustedes observan en la flecha, pues estamos hablando que la vamos a llamar como una alteración en donde pues la médula ósea está liberando células inmaduras. ¿Como cuáles? Bandas, metamielocitos, mielocitos, ¿no? Esas son las fases inmaduras que ustedes revisaron en la granulopoiesis y que por eso se las deben de saber, ¿no? Y la desviación a la derecha es cuando vemos neutrófilos viejos, hipersegmentados. Y entonces, al ser viejos, pues bueno, estamos hablando que pues no nos sirven. Si ustedes recordarán en la clase anterior, la clase anterior hemos hablado de, que normalmente no la clase anterior, el semestre anterior, perdón, hemos hablado que prácticamente las células que son funcionales casi siempre son las maduras. Es decir, los inmaduros no me sirven ni los viejos me sirven. Por eso tengo que detectarlas, porque eso me da a entender con qué células cuento. Si todas mis células que tiene mi paciente son inmaduros, prácticamente se lo va a llevar la fregada porque no tiene sí tiene, pero son inmaduras. Si son muy viejas, híjole, sí tiene, pero son viejas, también se lo va a llevar la fregada porque no hay quien vaya a generar esta respuesta inflamatoria con un objetivo de eliminar el antígeno que ustedes quieran, ¿no? Virus, bacteria, hongo, un material extraño, una alergia, lo que quieran, ¿no? Entonces, esa es la importancia de saber no nada más cuántos tengo, sino cómo son, ¿no? Entonces, la desviación de la izquierda, bueno, desde el punto de vista laboratorial también la tenemos que clasificar, es decir, en leve, severa y muy severa. Y realmente, desde que decimos desviación a la izquierda, nos está diciendo desviación a la izquierda, células inmaduras. Desviación a la izquierda, células inmaduras. Pero también tengo que categorizar el tipo de desviación a la izquierda. Cuando es una desviación a la izquierda leve, nada más estamos viendo células en banda. Se va a clasificar como desviación a la izquierda severa cuando ya estamos observando metamielocitos, y va a ser desviación a la izquierda muy severa cuando observamos hasta fase de mielocitos. Entonces, no nada más decimos tiene desviación a la izquierda, sino, oye, ¿qué onda? Es leve, muy severa, para poder nosotros saber, ¿no? Esto nos ayuda a nosotros como un pronóstico, ¿no? Generalmente esto, en algunas especies hemos platicado que desde ver desviación a la izquierda el pronóstico es malo. Y en la especie que sucede esto es en el caballo. En el caballo, en el momento que vemos desviación a la izquierda, híjole, es un problema cañón porque acuérdense que el caballo es la especie que médula ósea la más selectiva de todos. Entonces, en un caballo normal nunca vamos a ver bandas, nunca. El día que vemos una banda, aguas. Aguas porque el caballo se puede morir, está en un proceso tan severo,
Esto me ha tocado verlo también con pronóstico en cólicos, cuando dicen, ¿se va a salvar o no? Híjole, sácale sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a evaluar no nada más el tejido, a lo mejor ya operamos y todo, ¿no? Sí, pero acuérdense que nada más tengo que ver el tejido, tengo que ver circulación periférica y médula, o sea, acá hay atrás de todo eso. Entonces, vean cómo tengo también que verificar eso, ¿no? Entonces, la desviación a la derecha de manera contraria, acuérdense que dijimos son células viejas, ¿no? Por eso se llama desviación a la derecha. Ahora, ¿cómo voy a saber que están viejos? Bueno, los neutrófilos los vemos como viejos porque se hipersegmentan. Normalmente los neutrófilos maduros tienen 5 segmentos de núcleo, ¿no? Es como lo máximo. Si nosotros tenemos neutrófilos con más de 5 segmentos, como lo vemos acá, vean, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7. Aquí ya tiene 7 segmentos este neutrófilo, entonces ya es un neutrófilo hipersegmentado, ¿sale? Entonces ya es un neutrófilo viejo que ahí anda dando vueltas en circulación periférica, pero da igual que esté y no esté porque ya no es funcional. ¿Qué me da? ¿Cuáles son las causas de que se hipersegmenten estos neutrófilos? Bueno, la administración de corticosteroides y muestras viejas. Si ustedes no mandan su muestra rápido al laboratorio, la muestra se hace vieja. Entonces vamos a ver neutrófilos hipersegmentados. Pero se hipersegmentaban en el tubo, más no en el paciente. Por eso esa muestra, muchas de las veces el tiempo es ideal en las pruebas de laboratorio. Sí, súper ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las cosas pasan ya fuera del paciente en el tubo, como la hemólisis, como la liberación de fósforo, como muchas sustancias que se hacen ya fuera del paciente. Entonces, los resultados nos confunden, nada más nos dejan telarañas en la mente, por eso, y ustedes son los responsables de esto. Si ustedes no toman muestras frescas o recientes y nos quieren engañar en mentirnos en la hora de muestrar, los únicos que se engañan son ustedes porque los resultados van a salir alterados. También tenemos los neutrófilos tóxicos o los neutrófilos con cambios tóxicos. Y generalmente los neutrófilos tóxicos pues tienen una causa nada más. El día que ustedes lo vean en sus hemogramas de sus pacientes de la especie que quieran, les está hablando de una toxicidad de los neutrófilos secundario a una inflamación súper severa, súper severa, y en algunos casos les puede hablar incluso de septicemia, ¿no? De toxemia. ¿A qué me refiero? Que probablemente es una septicemia, es decir, una inflamación súper severa y que muchas de las veces también les va a indicar incluso la toxicidad del microorganismo que esté tocando a sus pacientes. Normalmente el descubrimiento de estos cambios tóxicos en neutrófilos fue en pacientes infectados con clostridiasis, con Clostridium, ¿no? Ustedes sabrán que los Clostridium son muy tóxicos, generan muchas toxinas. Entonces, cuando se descubrieron los neutrófilos tóxicos, justamente fue cuando pacientes con toxemia secundario a infección con algún tipo de Clostridium. Entonces, estamos hablando que cuando los vemos, cuando se los reporten en su hemograma, pues cuando les dicen neutrófilos tóxicos, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, que ya les platicaba que 1 cruz es ligero, 2 cruces moderada, 3 cruces severo, o muchos, pues les está diciendo que si hay neutrófilos tóxicos, ya les están diciendo que es una inflamación que se está saliendo de control y que a ustedes les toca, si ya estos neutrófilos tóxicos se los reportan aún con tratamiento, la indicación es, tienes que cambiar el tratamiento. O sea, no hay más que te dice, el tratamiento no está corrigiendo la inflamación, incluso se está complicando. Y entonces ahí a ustedes también les sirve evaluar su tratamiento, porque no van a esperar. Hay pacientes que les ha tocado que suspenden, llevan a lo mejor 2 días y dicen, híjole, no me está sirviendo porque tengo neutrófilos tóxicos, no va a servir. Es decir, que de aquí a que acabe el tratamiento, de aquí ya me estoy dando cuenta que mi tratamiento que yo instauré no está funcionando. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarlo. Esto implica, pues, cambiar de a lo mejor de desinflamatorio, cambiar de antibiótico, cambiar de desparasitante, cambiar de antimicótico, independientemente de cuál sea la causa, pero les da un panorama de evaluación de su tratamiento. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, las vacuolas, perdón,
Aquí tenemos estos parte de vasofilia difusa, aquí tenemos estos pequeños puntuaciones azules, ¿no? También tenemos un indicador de inflamación en estas dos especies, que es el fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína, es un factor de coagulación. Más allá de su participación en la coagulación, el fibrinógeno es utilizado como una proteína indicadora de procesos inflamatorios únicamente en estas dos especies, es decir, vacas y caballos. En otras, perro, gato, borrego, realmente no se ha encontrado como un indicador de inflamación, ¿no? En el caso de vacas y de caballos, de grandes especies, sí es un indicador de proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen hiperfibrinogenemia, es decir, incremento del fibrinógeno sérico, estamos hablando que nos sugiere un proceso inflamatorio. Entonces, es un indicador en estas dos especies, ¿no? ¿Hay alguna duda, chicos? Y pues bueno, con este tipo de inflamación que les he hablado, tenemos que categorizar el tipo de inflamación. Entonces, la inflamación localizada, qué alteraciones me van a reportar en un hemograma para que yo piense, el clínico tratante piense que se trata de una inflamación localizada? Normalmente localizada, pues valga la redundancia, es que es en un sitio, llámese en útero, en una articulación, en un ojo, en un linfonodo, ¿no? O sea, localizada, un sitio, ¿no? Normalmente, pues vamos a observar, obvio, leucocitosis, o sea, un aumento del leucocito, porque es una inflamación. Neutrofilia, acuérdense, ¿por qué les pongo este ejemplo? Yo siempre, vean entre la inflamación sistémica, la inflamación sistémica, vean, esta diapositiva de inflamación sistémica versus inflamación localizada. Cuando nosotros recibimos un paciente, siempre nos quedamos hasta la inflamación. Una prueba de laboratorio les va a ayudar a diferenciar si es sistémica o localizada. Yo les pregunto a ustedes, si alguien quiere opinar, ¿hay forma de saber clínicamente si en una prueba de laboratorio si es sistémica o localizada? ¿Alguien quiera participar? ¿Alguien? La desviación a la izquierda. Sin prueba de laboratorio. Ah, perdón, no escuché. O sea, ¿Puedo decir algo? sí, Puede ser por medio de los linfonodos palpables. Por ejemplo, podría ser localizada si solo se encuentra uno con un proceso inflamatorio. Pero, por ejemplo, si vemos todos inflamados, entonces sería un problema sistémico, ¿no? probablemente, puede ser, pero nos ha tocado ver pacientes que los linfonodos no presentan algún agrandamiento. Entonces, creo que tiene razón su compañero, es una buena opción, la presencia de linfadenomegalia. Puede ser en un linfonodo o puede ser en todos, ¿no? Puede ser una opción, sí. Hay otra forma de saberlo. A mí me ha tocado ver pacientes con inflamación en donde los linfonodos no reaccionan, ¿no? Entonces, tenemos que tener, vamos, un plan B para poder decir. Entonces, a veces es complicado, hay veces que incluso el aumento de tamaño de un linfonodo, ustedes saben que es multifactorial, ¿no? Puede ser una hiperplasia, puede ser una inflamación y puede ser una neoplasia, ¿no? Entonces, aún así, un linfonodo aumentado de tamaño es susceptible a una evaluación citológica para poder saber la causa del aumento, porque no toda causa de aumento del linfonodo únicamente es inflamación. En un linfonodo aumentado de tamaño pueden tener 3 diagnósticos citológicos diferentes: linfadenitis, hiperplasia linfocítica y linfoma.
Entonces, vuelvo a repetir, son diagnósticos citológicos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor a nivel de campo, como dice su compañero, digo, no está mal, ¿no? Sí es aceptable que si hay aumento de tamaño, pues nos pueda sugerir, ¿no? Que el paciente está cursando con un problema inflamatorio. Y luego, ¿cómo poder saber si es agudo, crónico, quién es lo que lo está causando? Entonces, hay veces que es un poco complicado, entonces, vean, tenemos que utilizar una prueba de laboratorio donde sí nos va a diferenciar, ¿no? A lo mejor, pues, muchos me dirán, bueno, en cuanto veo un aumento del linfonodo, pues le doy antibiótico y desinflamatorio y tan. Eso es lo que yo siempre les he preguntado y eso me contestan, ¿no? Oye, ¿qué haces cuando tienes un linfonodo? Pues doy antibiótico y desinflamatorio. Digo, hay veces, y funciona muy bien, sí, pero no todos los pacientes, no en todos los pacientes. Entonces, aplicaste algo a ciegas, no sabes, el problema viene cuando el paciente regresa nuevamente. Oye, sí, fíjate que volvió a incrementarse el linfonodo y fíjate que ahora tiene fiebre. Entonces, es volver a iniciar nuevamente y pues a lo mejor es cuando hay llamadas de la prueba de laboratorio, pero ahí ya a veces que nos confunde cuando ya incluso iniciaron con un tratamiento. ¿Cuál? Pues los corticosteroides. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes tienen pacientes con corticosteroides, pues no gasten mandando un hemograma si no ha terminado el periodo de eliminación del glucocorticoide, ¿no? Esa es la recomendación que yo les doy porque, pues en los pacientes con glucocorticoides, la única forma de saber específicamente quién es el responsable, pues bueno, les va a ayudar la alteración, ¿no? Entonces, realmente hay que tener muchos parámetros para poder clasificar el tipo de inflamación. Entonces, yo les decía, si tienen la única línea celular que se puede salvar en todo caso en un paciente con tratamiento con corticosteroides son los eritrocitos. Si a lo mejor dicen, bueno, yo voy a mandar una prueba de laboratorio porque me interesa saber, pues, si los leucocitos, perdón, si los eritrocitos están, si los leucocitos están bien, sí, no sirve. Pero si solamente quiero monitorear los eritrocitos, bueno, les puede, pero vean cómo tiene sus limitantes. No es el problema de la técnica o del hemograma, sino del tratamiento que tuvo, ¿no? Ok, entonces, en el caso de la inflamación localizada, vamos a encontrar leucocitosis, vamos a encontrar neutrofilia, vamos a encontrar neutrófilos tóxicos, y si es localizada crónica, pues vamos a tener monocitosis. Si es aguda, pues no vamos a tener monocitosis y únicamente podemos tener estos tres. ¿Vale? A diferencia de una inflamación sistémica, cuando tenemos una inflamación sistémica, generalmente hay neutropenia. Hay neutropenia y entonces vamos a, ¿qué significa? Pues que es una inflamación bastante fuerte en donde probablemente se estén generando el consumo de neutrófilos. También vamos a tener desviación a la izquierda, ¿no? Vean cómo sí puedo diferenciar la inflamación aguda de la inflamación localizada de la inflamación sistémica. Es decir, puedo tener la presencia de desviación a la izquierda, bastante representativo, ¿no? Desviación a la izquierda la vamos a ver generalmente en inflamaciones sistémicas y en localizadas normalmente no lo vemos. De igual forma los neutrófilos, vean, incluso si aquí pudiéramos añadir en inflamación sistémica tendríamos linfopenia, ¿no? Perdón, leucopenia. Leucopenia por neutropenia, a diferencia de la localizada que sería leucocitosis por neutrofilia, ¿sale? Eso es lo que tendríamos que aclarar. Entonces, en sistémica normalmente vamos a ver también neutrófilos tóxicos, que acuérdense que nos va a decir la severidad de la inflamación también, ¿no? Ahora, este término, a lo mejor lo voy a poner aquí como así como en subrayado. ¿Por qué? Porque lo pongo y lo manejo, pero se los pongo subrayado aquí estos dos. ¿Por qué?
viene una parte que yo les voy a explicar de acuerdo a la experiencia y al último que se ha manejado. Pero se los menciono porque en muchos laboratorios de aquí de Oaxaca, bueno, la maestra Iris y Luz María, que son los laboratorios particulares que normalmente trabajan o laboran aquí en la ciudad, es un término que hay veces que lo utilizan, ¿no? El hecho de utilizarlo, significa sus limitantes. ¿A qué voy con esto? Si en algún momento algunos de estos, les vuelvo a repetir, es un término que yo no utilizo porque tiene sus limitantes, tiene sus complicaciones, y a mí de manera particular me sucedió una situación al yo utilizar este término. No sé si fue culpa mía, del propietario, de quien sea, ¿no? Entonces, es un término que yo ya borré y no utilizo en mis interpretaciones. Pero ¿por qué se los explico? Porque es un término que sí algunas personas lo utilizan, pero en mi opinión, para mí no existe porque es muy difícil aventarme a decir eso bajo las siguientes condiciones que les voy a decir, ¿no? El término controlado significa que la médula ósea está respondiendo correctamente ante la inflamación que se generó. Ese es el término controlado, esa es como la definición. ¿Qué debo saber? ¿Qué elementos debo ver manifestados en los leucocitos para yo poder darme cuenta que realmente la médula ósea está controlando el problema, ¿no? De manera particular, yo utilizo ese término cuando tengo por lo menos mínimo 2 hemogramas del paciente. ¿Por qué? Les voy a repetir, y esto es por eso les digo, lo dejamos de utilizar cuando ya nos pasa algo. A mí, de manera personal, les digo, a lo mejor fue karma o no sé, ¿no? Fue mala suerte, pero no sucedió aquí en Oaxaca, me sucedió cuando estaba haciendo yo una maestría. Y resulta que cuando apliqué este término, el médico cuando yo le puse inflamación controlada, el médico tratante lo que hizo fue quitar el tratamiento del paciente, ¿no? Porque él entendió, y les digo porque lo platiqué con él, para ver quién tuvo la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente se murió. Entonces era ver quién tuvo la culpa, ¿no? Obvio, él me echó la culpa a mí, obvio, ahí fueron muchas cosas. Entonces, y bueno, ya es un término que no se utiliza, y se los estoy diciendo de los últimos 5 años para acá. El doctor Luis Núñez, que es un patólogo veterinario que tiene mucha aportación a la patología clínica a nivel México y a nivel otros países, él ya no recomienda utilizar este término por las complicaciones o malinterpretaciones que se pueda dar al momento de que el clínico lo lee, ¿no? Y sí, a lo mejor muchos de ustedes cuando me dirán, bueno, sí, cuando me dice usted controlada, pues me dice, pues está súper bien, ya no pasa nada, mi paciente se puede ir a su casa y a lo mejor hasta suspende el tratamiento porque ya está bien, ¿no? Yo ya me he tomado el tiempo de platicar con varios médicos y digo, ¿tú qué tienes por controlada? Pues que todo está súper bien, que ya está recuperándose, que está funcionando, ¿no? Y aguas, únicamente el controlada y no controlada únicamente hace referencia a saber cómo la médula ósea está respondiendo a eso, ¿no? Muchas de las veces esto puede ser momentáneo. Acuérdense que las células leucocitarias se manejan por cinética. Hoy pueden tener una concentración y en la tarde ya puede cambiar. ¿Sí me explico? Entonces, yo por eso siempre debo tener mínimo 2 hemogramas para poder decir, ya tengo un valor anterior, ya tengo un valor actual, ya los puedo comparar. Oye, ¿sabes qué? Está empeorando. Está controlando la médula ósea porque te está mandando más células, pero tu proceso inflamatorio se está complicando porque a lo mejor el antibiótico que estás ocupando no está funcionando. ¿Sí me explico los diferentes contextos? Entonces, normalmente, ¿cómo saber que estas alteraciones las tengo yo que encontrar por lo menos en 2 hemogramas del mismo paciente, en diferentes tiempos, por supuesto, para poder yo decirte, pero al final yo se los digo de manera personal, ¿no? Y fíjate que tu paciente, normalmente no lo escribo en mis interpretaciones por lo que ya les comenté, ¿no?
Entonces, nada más para poder yo saber, lo que deben entender ustedes es que si en el momento que ustedes lo lean, pues deben tener sus reservas y pensar que, ok, en ese momento su médula ósea está mandando células, pero hay que hacer una revaloración para asegurarnos que ese valor realmente se mantenga, aumente o disminuya, y con eso yo ya tengo 2 elementos o más elementos para poder decir cómo se está comportando mi paciente en cuestión de demanda del proceso inflamatorio contra producción en médula ósea, ¿vale? Entonces, a eso, y vuelvo a repetir y vuelvo a lo que les comentaba hace un momento. En un proceso inflamatorio evalúo tejido, sangre periférica y médula ósea, ¿vale? Y vean, aquí yo no estoy echando aunque no estoy funcionando médula ósea, pues en sangre me está dando la pauta, ¿no? De cómo saber cómo se está comportando a nivel medular y de manera secundaria, sin circulación periférica, ¿no? Entonces, en una inflamación, para poder llamarla contada, o sea, que la médula ósea está respondiendo, yo les recomiendo 2 hemogramas por lo menos y con estas alteraciones, que se mantengan leucocitosis, neutrofilia y probablemente desviación a la izquierda. Si yo tengo 2 hemogramas con esas alteraciones, órale, puedes llamarla controlada, ¿no? De manera contraria, no controlada, pues estamos hablando en donde tengo 2 hemogramas en donde persisten estas alteraciones. Tengo leucocitosis, perdón, aquí vamos a ver, aquí está mal, es leucopenia. Ok, tengo leucopenia, puedo tener neutropenia, desviación a la izquierda y neutrófilos tóxicos. Entonces, vean, entiendan lo que está pasando acá. No tengo leucocitos, no tengo neutrófilos, y los que tengo están saliendo inmaduros. O sea, no tengo nada con que defenderme. Ni los tóxicos sirven. Eso me faltó decirlos. Los tóxicos tampoco sirven. Aunque están siendo tóxicos con los cambios que les mencioné hace un momento, no son funcionales, ¿no? No funcionan, es decir, no van a generar ningún tipo de reactividad. Entonces, ¿qué tiene el paciente? No tengo nada. Ahora, pero bueno, puedo tener mi tratamiento y darle seguimiento. Entonces, vean la diferencia. A lo que quiero llegar es que el término controlada y no controlada como conclusión de este tema es que únicamente les habla de cómo está respondiendo la médula ósea, más no les está diciendo que su tratamiento es muy bueno y que son los mejores ni que nada, no. Solamente les dice cómo se está comportando la médula ósea, si está controlando o no. Incluso hay alguna literatura, no sé si recuerdo un libro en Estados Unidos, que no utiliza este término. ¿Saben cómo lo llama? Regenerativa y no regenerativa. Pero les digo, es una tecnología que lo utilizamos de acuerdo a cómo se entienda. Es lo mismo, pero en Estados Unidos no les gusta utilizar el término controlado y no controlado. Ellos lo llamaron regenerativa y no regenerativa, que análogamente pudiéramos incluso entenderlo mejor o un poco más claro, ¿no? Regenerativa, pues que la médula ósea me está respondiendo y me está sustituyendo los neutrófilos que se están muriendo, me los está sustituyendo, ¿no? Por unos nuevos. Y no regenerativa, pues que no me está reponiendo los neutrófilos que se están acabando. Entonces, les digo esto porque si leen algún libro de Estados Unidos, no son términos que se utilicen, ellos lo llaman regenerativa y no regenerativa. En Reino Unido también. En México es en el único lugar donde en algún momento se llegó a utilizar y ahorita en la actualidad ya no se recomienda utilizarlo. Pero vuelvo a repetir, se los digo porque en algunos hemogramas todavía pueden ustedes verlo, ¿no? Entonces, por ahí tenemos una alteración que lo clasificamos como reacción leucemoide, en donde nosotros tenemos prácticamente prácticamente se le llama reacción leucemoide en aquellos pacientes que tienen más de 50 por 10 a la 9 sobre litro, ¿no?
Y normalmente este tipo de reacción o este tipo de conteos, cuando tenemos pacientes de más de 50, estamos hablando que la sangre fluye más lento, porque tienen, por eso se llama leucemia. Acuérdense que oide significa parecido, pareciera que tiene una leucemia el paciente, ¿no? Pero no, vean el gran estímulo de leucocitos que se induce su producción para poder generar una reacción inflamatoria. Y generalmente se dan infecciones localizadas como empiómetra y abscesos. De hecho, muchas veces, por ejemplo, el médico Montiel siempre pide conteo leucocitario y casi es un indicador. Tiene una leucocitosis extrema, es piómetra. Claro, correlacionado con signos clínicos, ¿no? Pero es un indicador para él decir, no, ¿sabes qué? Lo voy a operar. O sea, tiene más de 50 o tiene leucocitosis extrema, así le vacío yo a la farmacia, o sea, mejor lo opero, ya, ahorita. Es algo... Y en abscesos también se puede comportar eso, ¿no? Y por último, vamos a ver, terminando ya lo que es inflamación, pues vamos a ver el leucograma de estrés, que también es algo que hemos hablado mucho ahorita de entre estrés, inflamación, las alteraciones leucocitarias. Pues normalmente ustedes, ¿cuáles son las alteraciones en el leucograma que me indican estrés? Bueno, tenemos la leucocitosis, pero nos puede confundir porque hay otras causas de leucocitosis. Tenemos neutrofilia, pero ustedes recordarán que hay otras causas de neutrofilia. Por lo cual, les pongo en color negro y hasta más grande, cuál es la alteración que nos va a ayudar o va a ser determinante para decir, ¿mi paciente tiene estrés, sí o no? Porque lo que nosotros, ¿tiene estrés, sí o no? Así de cuadrados somos los médicos, ¿no? ¿Tiene o no tiene? ¿No? Entonces, tiene estrés siempre y cuando ustedes vean en su paciente linfopenia. Es como la alteración que nunca debe faltar para que ustedes decir tiene linfopenia. Si a lo mejor tienen pacientes y no tienen linfopenia y preguntan, ¿tiene estrés? Híjole, pues yo creo que no, porque no tiene linfopenia. Entonces, es la alteración determinante, ¿no? Y por último, y por último sería eso. ¿Dudas, chicos? Doctora, ahí en lo de la linfopenia, nada más en general, un tipo de estrés, en ninguna clasificación estrés, solamente estrés en general. En estrés crónico, perdón. Acuérdense que la linfopenia es por estrés mediado por corticosteroides. Mediado por corticosteroides endógenos, que es el cortisol, y exógenos, como lo que sería cualquier fármaco que ustedes administrarían, como dexametasona, prednisona, hidrocortisona, cualquiera de la familia de los corticosteroides. El punto es que sea glucocorticoides y sea bajo estos dos efectos, ¿no? Estamos hablando que esa es de la causa de linfopenia, ¿no? ¿Por qué? Porque si es mediado por catecolaminas, normalmente va a ser linfocitosis. Entonces, estamos hablando de un estrés agudo. Por eso es importante clasificar el tipo de estrés, porque eso nos va a decir las implicaciones. Y ustedes sabrán a nivel de producción, por ejemplo, yo les pongo mucho este ejemplo en los animales estabulados. Casi todo lo que hacemos al estabularlo, pues, es generar el mínimo estrés posible, porque el estrés en los animales puede generar muchos cambios a nivel productivo, ¿no? Incluso desde las moscas en las vacas, las garrapatas en los caballos o las moscas, son pacientes que están estresados y nos trae implicaciones inmunológicas, inflamatorias, que pueden comprometer el estado de salud. Por eso es importante siempre identificar en nuestros pacientes si tienen estrés o no. Muchos lo echan de menos, pero créanme que hay ponencias del manejo del estrés en los animales, porque es algo que nos puede dar muchas complicaciones productivas. Son animales que bajan de peso, no hay conversión de peso, conversión alimenticia, son pacientes que se enferman, son pacientes que se parasitan mucho más fácil, porque son problemas de estrés. Entonces, casi todas las medidas o todas las cuestiones o técnicas, desde alimentación, desde de qué tamaño es la partícula del alimento, cuánto debe medir el corral del animal, llámese vaca, llámese borrego, cuánto debe medir incluso el kennel de un perro, ¿no? Debe ser proporcional al tamaño. ¿Por qué? Porque tengo que controlar el estrés, porque el estrés puede ser no deseado o va a generar problemas secundarios no deseados. Incluso hay animales que mueren de estrés, ¿no? Entonces, eso es por lo cual debemos identificar los procesos. ¿Sí?
Oiga, una pregunta. Ajá. Usted sabe que yo me dedico a entrenar perros, ¿no? De exponerlos y todo ese rollo. Bueno, Ujú. cuando los hacemos que trabajen para que rastreen, para que sigan algún rastro, un olor, o hacemos algún tipo de detección de alguna sustancia, Ujú. hay una creencia que es que estresamos al perro de tal manera que el perro lo único que quiere es olfatear e irse a descansar. Ujú. Usted está, por ejemplo, si yo le mando a ese perro que no tiene nada y sale con un problema de estrés, ¿usted recomienda esa práctica para seguir trabajando al perro? O sea, para que se siga adiestrando de esa manera, ¿o habría que cambiar al perro, al modo de cómo se entrena el perro? Bueno, yo creo que, no sé si te ha tocado ver que estos perros se retiran a corta edad, Sí, ¿no? ¿A qué edad se retiran? máximo a los 5 años, 4 años. 5 años. Cuando el perro todavía incluso no es viejo, porque un perro de 5 años no es viejo, justamente está en una edad media. Entonces, no es que lo retiren porque, y no lo retirarán porque pues se supone que ese es su fin, ¿no? Rastrear. Pero el estrés acumulado al cual tú generas estos pacientes les desencadena enfermedades, motivo por el cual son perros que se enferman o son perros que se tienen que retirar antes a una edad muy joven, teóricamente, porque pues el estrés acumulativo pues genera afectaciones secundarias, ¿no? Entonces, si tú me dices, bueno, ¿cuándo se va a estresar un perro? Bueno, aunque no se dedicara a eso, el paciente va a estar sometido a estrés, quizá menos que otros, ¿no? Pero quizá recomendaría, pues no lo puedo recomendar que lo dejen de hacer, porque son perros que son, de hecho, criados para eso y buscan que incluso una raza en específico, ¿no? No cualquier raza puede ser sometida a esa práctica, porque pues puede ser el manejo del estrés diferente. Hay razas un poco más excitables, un poco más tranquilas, o no sé cómo se le llame, pero real de diferente temperamento, comportamiento o lo que sea, pero pues es algo que no se puede evitar, pero sí vemos las complicaciones a una vida corta del paciente y pues son complicaciones o secundarias a un problema de estrés, ¿no? Si te das cuenta, a mí muchos de esos animales, ¿cómo se llama? Se retiran a corta edad, incluso manifiestan problemas de cáncer, problemas de insuficiencia renal, y todo pudiera emerger de un problema de estrés crónico mediado por cortisol. Y acuérdense que el cortisol pues siempre nos da una mala jugada, ¿no? Siempre puede generar efectos múltiples, porque como cualquier corticosteroide tiene efectos hasta en la médula ósea, en el riñón, en la hematopoiesis, en la producción de hormonas, o sea, tiene efectos sistémicos bastante fuertes, ¿no? Entonces, esas serían como las complicaciones. Entonces, si tú me mandas una muestra de un perro de rastreo, pues obvio voy a encontrar el leucograma de estrés, te voy a decir tu paciente está estresado, tú dices, bueno, eso ya lo sabía, ¿no? Pero lo que te va a implicar en un estudio de laboratorio es ese estrés, qué efecto te ha provocado, ¿no? A lo mejor una leucemia, o a lo mejor un problema articular, inflamatorio, muchas cosas secundarias, o sea, puede ser multifactorial, ¿no? Ese estrés te puede traer muchos problemas a manera a larga, ¿no? A larga acción. Otra pregunta. Uh-huh. Yo tengo un amigo que se dedica, bueno, él trabaja en el aeropuerto de la Ciudad de México y él es el encargado de la detección de narcóticos con sus perros. Los perros ahí están en un cuartito, pues no precisamente en sus transportadoras, pero sí como en unos kennels. Están a 16 grados con clima y todo. Ellos salen y nada más a olfatear. Y lo que usted dice, ellos son bien enfermizos, se enferman mucho del estómago, las infecciones de las uñas son muy fuertes, etcétera, Sí. etcétera. Y a ellos lo que les mandan mucho son vitaminas. ¿Está bien eso de vitaminar tanto a los perros estresados? Sí, o sea, realmente es un tratamiento paliativo, ¿no? Realmente no es un efecto, no es un tratamiento curativo, es un tratamiento paliativo y que pues dan vitaminas, dan a lo mejor la vitamina que tú quieras, a lo mejor hasta vitamina E, que es antioxidante, vitamina C, que es antioxidante, que acuérdense que las vitaminas antioxidantes lo que hacen es
evitar un estrés oxidativo celular, favorecer que las membranas de los leucocitos no se degeneren con cualquier antígeno, las hacen un poco más resistentes. Otras vitaminas pues pueden tener un efecto inmunoestimulante, pero bien, vamos, el perro entra entre una balanza, ¿no? Entre su estado de estrés y entre las vitaminas. Entonces, realmente, si tú dices le funcionan, no digo que no, es paliativo, nada más, ¿no? Ahí lo que tendrían que quitar el estado de estrés, pero obvio es imposible porque a eso se dedican. Y como tú dices, ¿no? Son perros que se enferman muy frecuentemente y realmente, pues únicamente el tratamiento que le dan es para el tiempo o aminorar los efectos secundarios del estrés, ¿no? Que son las vitaminas. Seguramente les dan sueros vitaminados o tomadas o inyectadas, pero pues eso no corrige el problema, únicamente es paliativo, ¿no? ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno, chicos, si no hay dudas, entonces con esto terminamos el tema de hemograma y vamos a empezar a discutir el caso clínico que les dejé de tarea, que ustedes enviaron, que ustedes interpretaron y lo voy a poner en pantalla para poder empezar la descripción. Y entonces ustedes van a hacer la interpretación, la voy a ir haciendo yo de acuerdo a cómo se va a, vamos a irlo interpretando, cómo es que quiero y que yo lo interprete. Espérenme tantito, ¿eh? ¿Qué quieres? Se va a quedar ahí afuera, ¿eh? Bueno, ¿qué quieres? Ok, entonces, voy a proyectarlo en la pantalla y acuérdense que les pedí que dieran una interpretación de la alteración que ustedes me están poniendo, ¿no? Y acuérdense que les pedí que lo justificaran con la bibliografía, cada una de las alteraciones, para poder entenderlo y poder identificarlo, ¿no? Y creo que el caso que les di es es como que el que siempre pongo, como el que es el basal, ¿no? Vamos a poner como el que generalmente pongo al inicio, como para que se den una idea. Y bueno, el caso clínico que les mandé, pues es ¿no? Y pues la anamnesis refiere, ¿no? Perdón, la reseña es un perro de raza poodle, que es de sexo hembra y pues tiene 8 años, ¿no? Él llega a consulta porque el propietario refiere poliuria polidipsia, refiere vómito, refiere secreción vaginal, más no identifica de qué consistencia es la secreción, polifagia, alopecia bilateral simétrica, hiperpigmentación, abdomen distendido y al momento del examen físico a nivel de la palpación transabdominal se observa una masa tubular en abdomen medio y pues hasta ese momento no ningún tratamiento, ¿no? Por ahí voy a escuchar a Luis Fernando Lozano y me vas a decir cuál diagnóstico diferenciales estableciste. Sí, médico. Bueno, yo los 3 diagnósticos diferenciales que puse fueron piometra canina, dilatación gástrica y en endocrinopatías. Y ya ahí en endocrinopatías puse hiperadrenocorticismo. ¿Por qué? Ya en la piometra canina, pues se produce cuando hay, bueno, la explicación es que se produce cuando hay una acumulación en el interior de la matriz y sobre todo se presenta en hembras adultas, o sea, hembras que, como en el caso, la edad de la poodle tiene 8 años, y geriátricas, pero también en animales jóvenes, y que los tipos son secreción vaginal, apatía, anorexia, vómitos y diarrea, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Ok, ¿por qué hiperadrenocorticismo? Bueno, yo más que nada lo puse por el síntoma, bueno, por el signo, que era la hiperpigmentación y la alopecia bilateral, porque las endocrinopatías pueden cursar con pérdida de pelo
La poliuria y la polidipsia también son dos de los signos que se manifiestan en el desarrollo de esta patología y normalmente este problema aparece igual en perros mayores. Ok, ¿cuál es el tercero que dijiste? Dilatación gástrica. En esta ya nada más la puse para complementar, pero puse que este trastorno suele asociarse a comidas copiosas y como en este caso presentaba polifagia, por lo general se hace acumulación de aire debido a que come de manera, ¿cómo se dice? Descontrolada. Y que pero es un poodle, Fernando. nada más fue para Entonces, complementar ese ahora, eso es lo que no debe pasar. Pues nomás Sí. lo puse para que complete. Acuérdense que los diagnósticos diferenciales, cuando se los pongan en el examen, ahorita ya acabo de encontrar un caso muy, muy bueno para el examen, en donde realmente yo les recomiendo que cuando me pongan en los diagnósticos diferenciales, los agrupe. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahorita Fernando acaba de decir cosas, a lo mejor está bien, no digo que esté mal los dos que mencionó, y como él explicó, tienen que asociar por grupo de signos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, él dice, yo pienso que piometra es por la secreción vaginal, ¿no? Correcto, entonces, de los signos que tiene este perro, y que esta perrita, perdón, hay que agruparlos, cuáles son los que tienen alguna correlación entre ellos y cuáles no. A lo mejor él dice, la secreción vaginal, la poliuria polidipsia, pues es muy sugerente de piometra, ¿no? Y a lo mejor la masa tubular en abdomen. Digo, esos tres, y abdomen distendido, 4, perdón, pueden incluso relacionarse. A lo mejor ¿sí? Pero no dice qué tipo de secreción vaginal es. Puede No. ser secreción de estro. Exacto, a eso voy. Entonces, yo puedo hacer mis diagnósticos diferenciales de acuerdo al tipo de secreción. Entonces, y bien, o sea, no les estoy diciendo si es hembra castrada o si es hembra entera. A lo mejor por lo que nos refiere, no les especifiqué si está castrado o no viene ahí, pues damos por hecho incluso que está entera, ¿no? Entonces, yo, si acaso tendría que pongo diagnósticos diferenciales, puedo poner diagnósticos diferenciales, a lo mejor por la secreción vaginal. Hay diferentes formas, por ejemplo, en séptimo que llevan metodología diagnóstica, les van a enseñar cómo hacer esta correlación, lista de problemas, plan diagnóstico por cada uno de los grupos de los signos clínicos de acuerdo a aparatos y sistemas, ¿no? Por ahí lo van a ir viendo, ¿no? Entonces, si acaso yo tengo que especificar, casi esto es lo que mi mente pensaría, ¿no? Ok, tengo diagnósticos diferenciales por secreción vaginal, a lo mejor puedo pensar piometra, a lo mejor puedo pensar que pues está en estro, ¿no? O algún tipo de ciclo estral, o incluso puedo pensar en una simple vaginitis. Puede ser, ahora, también puedo hacer o plantear, yo es lo que yo siempre recomiendo, diagnósticos diferenciales por lo que sería los que me sugirieran una endocrinopatía. ¿Cuáles son los que puedo yo agrupar? A lo mejor podemos poner aquí, secreción vaginal por endocrinopatía. Yo pensaría, como comentaba Fernando, por la hiperpigmentación, a lo mejor la alopecia, ¿no? Alopecia. Acuérdense que cuando ustedes, no sé si lo ven en séptimo, no me acuerdo en qué semestre, acuérdense que la alopecia, cuando es bilateral simétrica, sí sugiere mucho endocrinopatía, a diferencia que solo sea alopecia en un lugar o en parches, ¿no? Entonces, especificar que es bilateral simétrica sí nos puede sugerir una endocrinopatía, ¿no? Alopecia bilateral simétrica y tengo abdomen distendido, ¿no? ¿Quién tiene su micrófono, chicos, por ahí que se escucha bien feo? Oh, ya. Aquí estamos. Entonces, y abdomen distendido. Bueno, a lo mejor aquí ya tengo otros diagnósticos diferenciales de acuerdo a ese grupo de
de signos, ¿no? Entonces, pudiéramos pensar, como dijo su compañero, hiperadrenocorticismo. ¿Qué otra cosa pensaríamos? A lo mejor pudiéramos pensar en hipotiroidismo, ¿no? ¿Sí? Ujú, ujú. Ok, entonces, sí, no, ahora, vuelvo a repetir, en el caso de cuando planteamos nuestros diagnósticos diferenciales, por eso es bueno hacerlo por grupos y sistemas, por órganos y sistemas, o incluso por agrupación de signos clínicos, por lo mismo que o tiene una enfermedad, o puede tener 2 o 3 enfermedades al mismo tiempo. ¿Quién quita que sea una perrita con hipotiroidismo y piómetra? Las dos son dos cosas totalmente diferentes, que pobre perra, ¿no? Lo que le faltaba es que tuviera piómetra, pero pues bueno, pues le dio piómetra, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que el punto de hacerlo por signos clínicos, como comentaba Vinicia, de que bueno, por la acantosis por la hiperpigmentación, que es acantosis nigricans. Ahora, si ustedes se dan cuenta de los diagnósticos diferenciales de polira polidipsia, vamos, es hasta insuficiencia renal, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no tengo otros elementos que me sugieran insuficiencia renal, porque no nos están hablando que a lo mejor tiene algún tipo de coloración diferente su orina, ¿no? No sé, a lo mejor incluso la piómetra, en pacientes con piómetra pueden tener polira polidipsia. En hiperadrenocorticismo pueden tener polira polidipsia. Entonces, aquí yo lo estoy haciendo rápido, pero aquí pudiéramos agruparlo también que PUPD, ¿no? Aquí también lo podemos añadir, porque también es una causa, ¿no? Y así vamos a ir haciendo nuestro, a lo mejor como decía ahí Vinisa, puedo pensar en diabetes mellitus, ¿no? Probablemente, por las características, es una perra viejita, tiene polidipsia, tiene hiperpigmentación. ¿Qué otro diagnóstico? A lo mejor el de vómito, híjole, el de vómito no acabaríamos si ponemos diagnósticos. El de vómito puede ser hasta incluso por el tipo de secreción vaginal, ¿no? Un problema infeccioso te puede provocar vómito. Entonces, yo les recomiendo aquí también polifagia. Vean cómo agrupé mis signos clínicos, ¿no? De cada uno de ellos tengo diagnósticos diferenciales, y entonces aquí están muchos de los que ustedes seguramente me van a mencionar. Ahora, yo se los voy a pedir así, ahora ya se los voy a pedir así, que me los agrupen por o grupo de signos que se pudieran estar, los estén llevando a pensar en diagnóstico diferencial. Algunos médicos y algunos protocolos que vean en metodología, les vuelvo a repetir, hay muchos, ¿no? Y hay muchos que también sugieren que por signo clínico pongan diagnósticos diferenciales, es decir, que pongan por secreción vaginal, que pongan por polida polidipsis, que pongan de vómito, que pongan de polifagia, que pongan de alopecia bilateral simétrica, pero justamente esta información por ahí creo que se los compartí, se los voy a compartir en una plática que dio el doctor, ¿quién era? ¿Willard? No, el doctor Couto. Se los voy a compartir, y esta plática estuvo muy interesante porque él no es patólogo, él es clínico, y me gusta cómo él describe el abordaje clínico, incluso va descartando enfermedades por predisposición, ¿no? Dice, ¿cuál es lo más probable? Siempre es poner lo más probable, ¿no? Aquí, por ejemplo, o sea, si tuviera yo que concluir hasta acá mis diagnósticos diferenciales, no nada más tengo 3, vean, tengo 6 diagnósticos diferenciales, y que los puedo orientar de acuerdo al grupo de signos clínicos. ¿Quién me va a aclarar esta información? La prueba de laboratorio. Por eso estamos como entre que, ahora, si se dan cuenta, ahorita están todos, ¿hay alguno que haya agregado otro diferente que no esté de los que acabo de poner? Profa, yo agregué uno. ¿Cuál? Pues no sé si esté bien, pero
pero por ejemplo, yo puse una anemia normocrómica. ¿Una qué? Anemia normocrómica. A ver, Aldair. Bueno, ahorita este es momento de aclarar, ¿no? Entonces te voy a explicar esta parte. Acuérdense que la anemia no es un diagnóstico diferencial. La anemia es un signo. Entonces, tú no puedes decir en un diagnóstico diferencial que tiene anemia porque es un signo. Entonces, aclaro, qué bueno que lo mencionas y esto es información para todos. Nunca van a poner al Aldair que es una anemia. A lo mejor si pones anemia hemolítica inmunomedia, digo, porque así se llama la enfermedad, ¿no? Pero la anemia, Aldair, no se clasifica como un diagnóstico diferencial porque no es una enfermedad, es un signo. ¿Sí, Aldair? Ah, ok, eso ¿Vale? sí es lo que no entendía, es que eso me puse a pensar igual, pero ya. Pero bueno, ya quedó claro, ¿no? De que ya se aclaró la duda, sí, obviamente ya no lo debes poner en el examen y entonces ya debes saber cómo es que vas a tener eso, ¿no? Entonces, hay alguien que, sí, acuérdense que ahorita es momento de las dudas, o sea, no hay ahorita burlas ni de, ahorita vean, tan simple como la duda del Aldair, ¿no? No vamos a poner anemia porque es un signo. ¿Alguien más puso un diagnóstico diferencial que no esté aquí? O la presencia de un cuerpo extraño, porque dice que hay una masa tubular. Ajá. Ok, masa tubular. ¿Y cómo sería la de cuerpo extraño? Pues depende del cuerpo extraño, ¿no? Un cuerpo extraño puede ser desde una bola de pelo, desde un objeto, pudiera ser, ¿no? Vamos a tener esa reserva, pero ¿qué otra cosa tendrías que tener en el paciente para pensar que tiene un cuerpo extraño? ¿Una neoplasia? Que tenga una neoplasia por lo de la masa tubular. Ahora, está medio confuso, pero se los puse porque de repente así no lo reportan, ¿no? Cuando a mí me mandan pruebas de laboratorio de masa tubular, híjole, pues yo me pongo a pensar, por eso debemos tener mucha imaginación, porque masa tubular, ¿no? A que a lo mejor por ahí, acuérdense que también les pedí en la tarea que pruebas complementarias, y a lo mejor sabes que yo necesito una placa, ¿no? Y la placa también nos puede ayudar también para poder descartar, ¿no? O incluso confirmar. Muchos médicos confirman la piómetra por una placa radiográfica, ¿no? Y no está mal, o sea, nos puede dar una información para saber la masa tubular, ¿no? Ok, entonces, tenemos aquí el resultado del laboratorio, le tomamos a este pacientito, le tomamos una prueba de laboratorio, o sea, hicimos nada más hemograma. Y entonces, aquí tengo ya mi hemograma, no olviden lo que tiene, ¿no? Tenemos un hematoquito de 0.36, es decir, está por debajo del valor de referencia, muy bien. ¿Cuál es el BGM? A ver, díctenmelo, ¿alguien? ¿Ustedes lo calcularon? 60. 60. ¿CGMH? Lo tiene 347. 347.2. 347. ¿Dice? 47.2. Punto 2. Ok, queda en 347, se redondea, ¿no? Acuérdense que ponemos el valor de acuerdo a los valores, ¿no? Si aquí no nos marca decimal y lo tenemos que redondear. Si nos marca enteros, lo debemos de reportar en enteros. Ok, entonces 347, porque dicen que es 347.2, el punto 2 no sube a la siguiente unidad, así que la dejamos en 347, ¿no? Bueno, nos refiere, vamos a empezar a resaltar las alteraciones. Aquí tenemos este punto 36, que vamos a ponerlo, ya está en negrita. Por ahí tenemos igual, aquí yo lo que hago, así es como yo me gusta empezar no me meto en complicaciones, primero empiezo a resaltar o a colorear, ¿no? A lo mejor lo puedo poner en amarillo, vamos a poner en amarillo las alteraciones. Incluso le pueden poner flechas, ¿no? Si está hacia abajo, si está hacia arriba. Por acá tenemos 72, está normal. Por acá tenemos 52, entonces lo remarco y lo pongo a sobremarcado. Y aquí, ¿cuánto le salió de 87%? 45.2. 45.2 de 6%. 3.1. 3.1 de 3%. 1.6. 1.6 y de 4%. 2.1. 2.1. ¿La sumatoria está bien? Da 52.
Ok, muy bien. Entonces, ok, ya tengo aquí mi conversión, el 87% equivale a 45.2, ok, máximo es 11.5, lo resalto porque está incrementado, ¿no? Estoy detectando primero aquí tenemos en banda, también lo resalto y lo pongo sobresaliente, ¿no? Aquí tengo 1.6, está normal, tengo 2.1, está aumentado. Entonces lo recalco, ¿no? Ok, de este lado tengo anisocitosis, ¿sí? Uh-huh. Ok, muy bien. Entonces aquí justamente que bueno, estos valores, por ejemplo, son obtenidos de Tabasco, ¿sale? Es un perrito que se dio en la ciudad de Tabasco. Entonces en Tabasco, pues, ustedes se recordarán que es sabrán que es un clima un poco húmedo. Entonces los valores que ocupan allá sí cambian un poco en cuestión de eosinófilos, es decir, hasta 0.1. Entonces, es importante, acuérdense de la región, ustedes lo chequen, ¿no? Ok, ahorita cuando interpretamos, regresamos al comentario de Vinisa, ¿no? Por acá tenemos la anisocitosis, una cruz, muy bien, tenemos codocitos, que nos están refiriendo a una cruz, tenemos neutrófilos tóxicos, vean, tenemos estos neutrófilos acá, y ahora, voy a recapitular esta parte de los eritrocitos nucleados. Normalmente cuando nosotros hacemos una corrección, los eritrocitos nucleados, siempre hay que valorar cuántos tenemos, porque si no tenemos que aplicar una fórmula de corrección, ¿sale? En este caso, se lo voy a explicar más adelante, pero en este caso, pues no se corrigió. Cuando en su homograma observaron el que lo hace, muchos eritrocitos nucleados, mucha literatura refiere cuando ustedes observan más de 5 eritrocitos nucleados por cada 100 leucocitos, se tiene que corregirlos y normalmente se los van a poner así, corregido. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Que les corrigieron sus leucocitos porque encontraron eritrocitos nucleados. En este caso, pues no tiene más de 5, por eso no les voy a explicar más a detalle. Más adelante con un caso se los voy a poner. Ok, entonces vean, voy a resaltar, tengo neutrófilos tóxicos, ok, de aquí no tengo nada. Ahora sí, voy a empezar a interpretar, ¿no? Y como número 1 vamos a poner como primer punto, esta computadora que no me quiere cargar, espérenme. Vamos a poner como primer punto la interpretación de la anemia, ¿no? ¿Para ustedes tiene anemia o no tiene anemia? ¿Cómo lo pusieron? Yo le puse que sí. Yo también le puse que sí y fue anemia normocítica, normocrómica, leve. Pero yo no supe, bueno, le puse no regenerativa, pero me entró la duda porque dentro de los signos de regeneración que nos había mencionado, se encontraba la anisocitosis y los eritrocitos nucleados. Pero también nos había dicho de que tenía que tener reticulocitosis porque sin ese no iba a haber anemia regenerativa. Entonces le puse como anemia normocítica, normocrómica, leve, no regenerativa. Ok. ¿Alguien más quiere opinar? Pero parece que había comentado que para que fuera regenerativa es porque la presencia de reticulocitos era insuficiente y acá sí hay presencia sí hay reticulocitos, pero son pocos. Entonces yo también opté por ponerle anemia leve no regenerativa, por eso de los reticulocitos.
¿Ok? Pero Entonces, hay concordamos. presencia de codocitos, doctora, ¿De y qué? y los codocitos son de anemia regenerativa. Sí, Yo, pero ¿cuál dijimos que es el más importante? Y la el que no debe faltar. reticulocitosis. La reticulocitosis. O sea, puedes tener todos los demás, pero si no hay reticulocitosis, es no regenerativa. ¿Sale? Entonces, en eso debe quedarles bien, bien claro esa parte que muchas de las veces se nos puede enmascarar el proceso, ¿no? Incluso puede generar confusión, ¿no? Pero el que sí no debe faltar es... Ahí está computadora. El que sí no debe faltar es la reticulocitosis. Entonces, vamos a poner anemia. Acuérdense que debemos clasificar la anemia. Anemia ligera, pero no, normocítica, normocrómica. ¿Ok? Ahora vean, para poder llamarla regenerativa tendríamos que tener más de 60, ¿no? Vean, aquí el punto de corte es 60. Entonces, tengo 3, no tengo reticulocitosis, a pesar de anisocitosis. Acuérdense que dijimos que el más importante es la reticulocitosis. Si él no está, no hay forma de poder detectarla, ¿no? Entonces, ese es el más importante, el que no debe faltar y el que siempre debe estar, ¿no? Entonces, normocítica, normocrómica, no regenerativa, Doctora, regenerativa, ajá, en esa parte de lo de normocítica, normocrómica, realmente sí me confundí, no pude, no entendí cómo pues clasificarlos o por qué. pero ¿en qué te confundiste? ¿Cómo nombrarlo? O sea, cuando llegué a esa parte de la lectura de las normocítica, normocrómica y no le pude entender, pues, Bueno, ¿por qué? Por ejemplo, le pregunto. Bueno, la normocítica normocrómica lo va a dar específicamente los índices eritrocitarios. ¿A qué me refiero con esto? Tú sabes que estos índices eritrocitarios que tú observas acá, pues son índices calculados. Por eso ahorita les pregunté cuál era el resultado. Ahora, más allá de ese cálculo, acuérdate que el BGM nos habla de del volumen, es decir, del tamaño del eritrocito, ¿no? Y el CGMH nos habla de la cantidad de hemoglobina que tiene este eritrocito, ¿vale? Entonces, se le llama normocítica cuando el BGM se comporta dentro de los valores de referencia y normocrómica cuando el valor de CGMH está dentro de los valores de referencia. Tu BGM aumentado, es decir, por arriba del valor de referencia, sería, ¿cómo sería? Macrocítico, ¿no? Entonces, la terminología se va a dar de acuerdo a cómo se comporta normal, incrementado o disminuido el BGM respecto al volumen, y crómico, la terminación crómica que seguiría el segundo nombre, lo va a dar el CGMH. No sé si me expliqué, Esther. Sí, sí, más o menos, parece que ya recordé que nos dijo. Entonces, sí, ya me acordé. es una clasificación de la anemia de acuerdo a los índices eritrocitarios, ¿vale? Y que dijimos que existen 4 tipos y entonces eso es lo que nos va a dar la clasificación, ¿no? Ok, entonces vamos a tener, ¿qué más? Entonces es anemia normocítica normocrómica no regenerativa, ¿no? Vamos Doctora, a se le va a tener... acabar su tiempo. ¿No quiere pasar lista? Sí. No, tranquilo, ya te quieres ir, Sergio, No, espérame. digo porque No, tiene espérame. 2%. Sí, ahorita lo arreglo, no se preocupe. Ok, ¿alguien más tiene una opinión sobre sobre la anemia al respecto? ¿Alguien más? ¿Nadie? 2 segundos. Tenía duda respecto 2 a la segundos, presentación. 2 segundos. 2 segundos.
Bueno, chicos, yo creo que la vamos a dejar hasta ahí porque tengo un problema con de mi computadora. No sé por qué mi cargador está fallando y pues no me permite terminar. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Voy a pasar lista y nos veríamos el día miércoles para concluir. ¿Y cuándo es el examen? Dijimos miércoles o jueves. ¿Cuándo les dije? He dicho miércoles. ¿Miércoles? Jueves Bueno, dijo, profa. ¿dije jueves? Bueno. Jueves, creo. Ok, entonces el jueves, y entonces nos vemos el miércoles. Sí, es cierto, porque esta clase es reposición del jueves pasado, entonces el miércoles nos íbamos a ver teóricamente. Entonces, los veo el día miércoles a las 2 de la tarde, por favor, chicos, ¿sale? Para terminar la revisión del caso, y si hubiera más dudas, ese día la aclaramos, ¿sale? Gracias, doctora. Vale, nada más déjenme pasar lista, todavía no se saca, nada más déjenme capturar aquí, y ya Sí, doctora, cuídese. Eres bien brujo, Sergio. Oye, Ingrid, ¿Cómo le ¿no hiciste? tienes para tomar captura de pantalla y mandárselo a la doctora? ¿No está Ingrid? A ti no te dije, Vinisa. Ah, no vi. Bueno, pues no se desconecten para que alguien tome captura. Esto, saca las chelas. ¿A quién le dice ahora? Sobre. Saca la práctica mejor. Oigan, ¿es mi imaginación o hace rato estaba Tamara? ¿Verdad que sí? ¿Y qué chingada que hacía aquí esa mujer? Sabes, se quiere sentir. Aquí andan y Estaban también el 2 de Diego. séptimo. Le pidieron permiso a Magali. Le pidieron permiso a Magali y están tomando clases aquí. Ah, yo voy a decir que me incomoda y que lo saquen, a ver si es cierto. Sí, a huevo, dile. Saquen el tri. Hijo de la verga. Oye, Vinicius, sácate algo, ¿no? Sácate algo, Vini. Dice la doctora que ya se pueden salir. Sale. Sobre. Sácate algo, Vini.